qué es lo que nos estaba pasando en materia de seguridad y cómo cambiaba nuestra vida cotidiana. Te invito a mirar algunos números. Con Analía vamos a conversar en cierta manera las respuestas que tienen que ver, digamos, un poco con nuestra vida cotidiana, Ana, ¿no? Con lo de todos los días, hoy a la mañana, y le preguntábamos a la gente, pero a la gente que le preguntamos siempre, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo dejaste? ¿Qué dejaste de hacer? Dejé de guardar el auto, es una, no lo guardo más en la cochera de casa, si llego tarde lo dejo donde sea, prefiero que me roben una rueda a que intenten entrar en mi casa. ¿Qué pasa con ir a tomar un colectivo? ¿Qué pasa con salir de noche? Con un montón de cuestiones que hacen a la vida cotidiana. Fíjate vos, ¿qué nivel de temor te generan algunas de estas situaciones? Lo que vos decías, Ana, prácticamente hay un 80% de personas que dicen ir a esperar el colectivo a la esquina a la noche, entrar el auto a la cochera, una práctica tan habitual. No, imposible. Un montón de entraderas que se dieron así. Estaba abriendo el portón, bueno, la cantidad de gente que ha puesto el botón del portón automático sin tener demasiados recursos económicos. Eso era algo que es algo de lujo, pero que lo pone, hace lo que sea para ponerlo por seguridad, para estar adentro del auto. El 74% dice que circular de noche ya es absolutamente inseguro en la ciudad de Rosario. También es muy alto esperar en el semáforo después de las 11 de la noche. Mira, esta semana tuvimos varios hechos en Sorrento, por ejemplo, en la continuación o antes de Sorrento, después de Sorrento, un montón de problemas por esperar en el semáforo. Fíjate vos cómo nos afecta, hasta tomar un taxi a la noche es inseguro, no por los taxistas, sino por el hecho, por ejemplo, de esperar en la calle. Nos han cambiado absolutamente nuestras prácticas y nuestras actividades cotidianas. A ver, todos nosotros, y creo que seguramente muchos de los televidentes, han ido a la escuela o a la universidad a la noche. Hoy ya prácticamente han desaparecido los horarios nocturnos en cuanto a actividades escolares o de formación. No, imposible. Bueno, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo. Claro, los cambios de hábito o costumbres en relación a... Y esto marca cómo nos ha afectado hasta incluso nuestras propias relaciones sociales. La compra o venta ambulante y dar ayuda. Ya prácticamente, Ana, mira, casi la mitad de las personas consideran que esta costumbre tan sana, tan social, nos provoca inseguridad. No bajas el vidrio, la verdad, no bajas el vidrio, muchas veces no bajas el vidrio. Bueno, a mí me robaron así, o sea, la última vez que me robaron una cadenita fue el manotazo bajando el vidrio para querer comprarle a una persona que vendía unos libros. Sí, 3 de cada 10 dice que responder consulta a un desconocido es un hecho de inseguridad. Bueno, hemos visto hasta en videocámaras de robos que arranca así, se frenan 2 en motos preguntándote dónde queda una calle y te terminan llevando el celular. Circular de noche, usar el transporte público, llamar a un delivery, cambiar los horarios de trabajo, en cierta manera tiene que ver, digamos, un poco cómo nos ha afectado las costumbres cotidianas y todo relacionado con el tema de la inseguridad. Es más, yo te sumo, para la gente que viaja, para la gente de las rutas, algo de lo más conocido para policías, para maestros, era hacer dedos. Bueno, ahora tenés un montón de chicos en el control acá, haciendo dedo, que si no son llevados por camioneros, nadie se anima, porque no sabés, o sea, no querés tomar el riesgo. Entonces, en nuestra cabeza está ya ante gente que labura, son laburantes, que se van de una localidad a otra, pero uno está tan mal que dice, si me pasa algo, entonces dejás de hacerlo. Están las encuestas y los relevamientos en rosario3.com. Ana, te invito a compartir con Juan Pedro en otro sector del estudio. Juan, vamos a ver un poco de qué se trata, digamos, qué tipo de delitos, qué tipo de hechos se da en un problema que, claro, más de casi el 80% dice haber sido víctima de un hecho de robo. Y en los barrios, sobre todo, si mejoró, si empeoró, que ya sabemos todas las respuestas, ¿no? Pero está reflejado en datos. Con respecto a años anteriores, Sergio. ¿Cómo crees que estará la seguridad en el próximo año? ¿Peor? El 80%, el 81% respectivamente de cómo crees que va a estar la seguridad en tu barrio respecto de un año atrás y cómo crees que la seguridad va a estar el año que viene. La desesperanza, ¿no? Sí. La desesperanza en creer que puede mejorar también tiene que ver con la confianza hacia los políticos, los próximos gobernantes. Esa respuesta. 2 ideas que ya podemos formular como conclusiones. Lo que comentábamos con Analía. Hemos cambiado las costumbres y las actividades cotidianas y al mismo tiempo una
sensación de desazón, de desesperanza. Estamos mucho más mal que antes y estaremos mucho peor en el futuro. Esa es la sensación de los rosarinos reflejada en datos, ya en esta encuesta en Rosario 3. ¿Qué más, Sergio? Tenés otro relevamiento, otra pregunta que le hacíamos a los rosarinos que participaron en esta encuesta. ¿Vos o alguien del núcleo familiar que vive con vos ha pasado por alguna de estas situaciones? Mirá vos lo que son las respuestas, Juan. Arrebato en la vía pública, el 62%. Qué va. El daño que hace, ¿no? También el arrebato en la calle, ir caminando tranquilo, quizás con el celular o sin el celular, y sufrir un arrebato psicológico, el daño psicológico, el 62%. Mirá. A ver, de los 10 que estamos acá, a 6 aproximadamente. ¿Alguna vez le pasó? Le ha pasado un intento de arrebato en la vía pública, un intento de robo o alguien cercano. ¿Esto qué quiere decir? Que a todos medianamente nos ha pasado algo vinculado con el tema inseguridad. Hurto de objetos personales sin contacto físico con el delincuente. Esto fundamentalmente la mitad ha tenido un hecho de estas características. Daño sobre vehículo o vivienda, fraude o estafa, porcentajes similares, es muy alto también, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Ser víctima de fraude o estafa, robo a mano armada, el 35%, y el robo o hurto en vivienda, el 35% también por ciento de aquellos que formaron parte de esta encuesta. A ver, Juan, nosotros hacemos hincapié a veces en hechos de balacera, en hechos más graves como crímenes o asesinatos o ajustes entre bandas. Pero esto refleja claramente que los hechos de inseguridad están en lo cotidiano, en la calle, en un intento de arrebato o de robo, en el hecho de sustraerte el teléfono celular mientras vos vas hablando, en robarte cuando vas en bicicleta. Bueno, que son tipos de robos, Sergio, que en la gran mayoría de los casos no se denuncian. Es decir, no hay datos certeros, oficiales, de la cantidad de robos, por ejemplo, un arrebato en la vía pública. ¿Para qué? Dicen los vecinos. ¿Para qué voy a hacer la denuncia? Si total... En ese sentido hubo otra pregunta muy similar. ¿Cuántos denuncian un hecho de inseguridad? El 55% dijo que ya no denuncia un hecho de inseguridad, fundamentalmente atado a la falta de respuestas, a que no se hace nada, desconfianza, a las dificultades que hay para dejar la denuncia, ¿sí? Hubo ya repercusiones, mejor dicho, expresiones en las últimas horas del intendente de la ciudad y del ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, tema inseguridad, últimos operativos y qué efecto ha tenido la llegada de las fuerzas federales. Creo que por primera vez en mucho tiempo estamos logrando que se entienda. Lo que sucede en Rosario sucede en el país. Vemos cómo aparece cocaína que envían desde el conurbano y llega a la ciudad. Vemos cómo aparecen en Brasil detenidos por mandar con aviones drogas a Santa Fe. Toda esa porquería que entra por muchos otros lugares termina en Rosario, pero ni se produce ni se fabrica acá. Sabemos que hay una gran preocupación por parte de la ciudadanía, que son los delitos altamente lesivos, y hay una correspondencia entre la circulación de las armas en el territorio, la droga en el territorio, pero también los vehículos y las motos que circulan con documentación adulterada, vehículos robados, motos robadas. Si sacamos de circulación esos vehículos, también estamos convencidos que va a coadyuvar a la prevención, a la tranquilidad y a la seguridad de todos los santafesinos. Cada vez que se produce una balacera o un homicidio, el común denominador del hallazgo de las cápsulas son municiones nuevas, no son municiones ni viejas ni municiones recargadas. Son municiones nuevas que son adquiridas seguramente ilegalmente, pero que están circulando por la calle y en la cual nosotros tenemos que trabajar y estamos trabajando para ver cuáles son las medidas que podemos tomar para contrarrestar. Intendente y del ministro de Seguridad, volvemos al principio, la seguridad en la ciudad. ¿Cuántos han dicho que efectivamente han tenido o sienten temor de sufrir un robo en la calle? Que tiene que ver un poco con la
con la sensación, ¿no? ¿Sentís miedo de sufrir algún robo o situación violenta? Sí, el 78,4% dice que sí y frecuentemente, y otros dicen que sí a veces, un 18,9%. Apenas un 2,7% dice no sentir nunca el temor a ser víctima de un hecho de inseguridad o de un hecho delictivo. Otras preguntas y respuestas que nos encontramos en este relevamiento que hemos hecho aquí en nuestro medio. ¿Cuáles serían las 3 medidas que tomarías en materia de seguridad? Y la gente, a ver, responde con el sentido común que a veces falta en la clase dirigente. Condenas de cumplimiento efectivo el 46%, endurecer las penas a quienes reincidan el 39%, mejorar las condiciones de seguridad carcelaria. Lo venimos pidiendo y contando desde hace mucho tiempo atrás. Arrasar con los búnkers de droga en los barrios. La percepción y el conocimiento que todo el mundo conoce dónde están los puntos de venta de droga. Lo conoce el vecino, pero no lo conoce la policía ni la justicia. Otra de las consultas que le hacíamos a nuestros seguidores, ¿cuáles serían las 3 medidas a largo plazo que ayudarían a resolver el problema? Atención, los candidatos. Combatir la corrupción, el 54%, y esto atraviesa a la institución policial, esto atraviesa a la justicia, a la clase dirigente, atacar la economía del delito, lavado de capitales, compra de artículos robados. La mitad sostiene que estas son las medidas adecuadas para enfrentar el problema de la inseguridad, agilizar los procesos judiciales, mejorar la educación. Claro que sí, el ciudadano entiende claramente que hay una deuda social y que pasa fundamentalmente por la educación para que esos jóvenes que no reciben o no terminan la secundaria no sean la mano de obra del narco en cada uno de los barrios. Algunas de las preguntas que hacíamos en este relevamiento, lo que comentábamos con Juan Pedro, ¿denunciaste el hecho a la policía? Y más de la mitad no lo ha denunciado, apenas un 2,2 aún no, pero piensa hacerlo, menos han votado afirmativamente en este relevamiento. Ariel Secondo es el titular de MEC Consultores, que es la empresa que llevó adelante junto a nosotros este relevamiento. Andrés, buen mediodía, ¿cómo te va? Ariel. Ariel, ¿me escuchás? ¿No? Bueno, ya retomamos el contacto. Con estos números, insisto, lo que intentamos es ponerle valor, poner datos. Uno medianamente trabaja a veces con sensaciones o con conceptos, pero acá hay un número, un porcentaje concreto sobre lo que opina el vecino, opina el ciudadano, opina el seguidor de nuestras redes sociales en cuanto al tema de la inseguridad. No menos importante lo que ocurrió este mediodía en el Gran Buenos Aires. Por supuesto, con la reacción que han tenido compañeros colectiveros ante el asesinato de un chofer en el Gran Buenos Aires. Pero para empezar a mirar con atención este tipo de reacciones. Ariel Secondo, Ariel, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sergio? 2 o 3 conceptos o ideas que podés destacar de este relevamiento que hemos hecho conjuntamente. Sí, básicamente la gran preocupación que demuestra la sociedad lo marca, como hablábamos hoy, la cantidad de personas que han respondido a la encuesta. Es casi 4.000 personas para una ciudad, es muchísimo. Lo que vemos es cómo la sensación, los temores a sufrir o padecer un hecho delictivo van condicionando los vínculos sociales, los comportamientos. Eso me parece fundamental. Los recaudos que se toman para cosas que eran totalmente lógicas, tomar un colectivo, estacionar el auto en una cochera, la disposición a responderle algo en la calle, en la vía pública, a alguien que te quiere hacer una consulta. Ese tipo realmente es preocupante. Está muy instalada esta preocupación
porque pueda ocurrir algo, ¿no? Vos hiciste cruces. Y la tasa sí, sí. Hiciste sí, cruces. Hicimos cruces. Estuvimos reconstruyendo el temor de los temores de la gente. Una cosa interesante, cuando comparo el Gran Rosario, las localidades vecinas respecto de Rosario, vemos que nosotros suponíamos que en las localidades vecinas digamos, iba a haber menos preocupación por el tema, y también hay mucha preocupación, sí, con algunas salvedades. Es como que los rosarinos están muy pendientes y pensando que esto nos ocurre exclusivamente a los rosarinos, y la gente de las localidades vecinas están pensando que esto ocurre en todas las ciudades grandes del país. Y dentro de Rosario, quienes viven en el distrito centro consideran que esto es común a todas las ciudades importantes del país, pero quienes viven en la periferia de la ciudad, en los distintos distritos, están pensando en que no, que este es un problema bien de la ciudad. Por otra parte, bueno, las personas de más de 60 tienden a pensar propuestas de más largo plazo, y las personas más jóvenes, que son los que están más expuestos, tienden a tomar o a pensar en decisiones de muy corto plazo. Cuando les preguntamos a la gente qué tipo de hecho ha padecido últimamente, vemos que los jóvenes están mucho más expuestos, y hay un número potente. Los más jóvenes, los menores de 40, hablan o refieren de que al menos en 5 oportunidades en el último año han tenido algún hecho de inseguridad ellos o alguien de su núcleo familiar conviviente. Ese es un número muy preocupante. Cuando reconstruimos eso, nos da que al menos el 80% de las personas que han respondido declaran que les ha ocurrido a ellos o a alguien de la familia alguna situación en el último año. Esta encuesta, nosotros hicimos algo parecido hace 10 años y era un número que bordeaba el 60%, ahora estamos hablando del 80% o más. Esas son las particularidades, cómo se va exacerbando esta sensación. ¿Qué impresiones tienen los jóvenes? Me interesa fundamentalmente los jóvenes en cuanto al tema seguridad. Sí, mirá, los jóvenes refieren, cuando les preguntamos qué medidas habría que tomar, los jóvenes son los que dicen que habría que arrasar con los búnkers, cuando básicamente se predominan ellos, los más grandes, los mayores de 60, plantean lo que vos mencionabas antes, el combate a la corrupción, el combate a la economía del delito. Los jóvenes son los que tipo de eventos. Los jóvenes son los que refieren que están en conocimiento de dónde están los búnkers o quién vende droga en el barrio. Más o menos un 16-17% declara que tiene una noción más o menos clara de dónde ocurre eso, ¿no? Esto es lo que vemos. Está la información, está el diagnóstico, están los números. Creo que lo interesante o el aporte que podemos hacer como medios de comunicación es cuantificar, dar herramientas de poniéndole números cómo son las sensaciones, es decir, cuantificar lo cualitativo que definitivamente nos atraviesa en estas últimas horas. Ahora, tiempo de respuestas, ¿no, Ariel? Sí, totalmente. Me parece que es fundamental el que las distintas clases dirigentes puedan realmente conversar, puedan dialogar y puedan consensuar acciones. La sociedad está reclamando acciones contundentes. Creo que vos lo leíste antes, con un gran sentido común. La población dice, las medidas de corto plazo son, te las leo de nuevo, sí. Las medidas de corto plazo son condenas de cumplimiento efectivo, endurezcamos las penas a quien reincida, mejoremos las condiciones de seguridad en las cárceles para que no se pueda dirigir desde las cárceles del delito, arrasemos con los búnkers, y yo te agrego algunas más
que no estaban en el informe. Démosle participación al ejército, démosle más participación a gendarmería, equipemos más a la policía y paguémosle mejores sueldos. Eso es lo que dice la gente del corto plazo. Del largo plazo, la gente, lo que vos ya dijiste, hay que combatir la corrupción, hay que atacar la economía del delito, agilizar los procesos judiciales, mejorar para el largo plazo la educación, y yo te agrego lo que dice la gente: crear una fuerza de seguridad profesional y especializada, disolver la policía tal cual la conocemos y refundarla, y el acuerdo entre todos los partidos políticos para tomar medidas de fondo y de Estado, políticas de Estado. Eso es básicamente lo que la gente está reclamando. Esto está afectando, alguien lo escribió, creo que Chabao, hoy en el portal Rosario 3, que me pareció muy interesante. La gente, claro, la gente está pensando esto, le está afectando su calidad de vida. Tenemos años de malaria, pongámosle las palabras malaria económica, hay una gran angustia, y esto instala un descreimiento muy enraizado, y la sensación de la profecía autocumplida, ¿no? Es como entrar a un 2001 salvando algunas distancias de a poco, esto de la profecía autocumplida. Cuando creo que las cosas van a estar peor, efectivamente van a estar peor, porque somos millones de personas o cientos de miles de personas obrando en consecuencia. Esto es lo que me parece que la necesidad de poder cambiar el paso. Me parece importante lo que vos decís, esto que hacemos entre el Televisión Litoral, Rosario 3, MEC, es simplemente para tratar de aportar un granito de arena, no para echarnos hasta el fuego. Ariel, gracias por el laburo, por el contacto, te dejo un abrazo. Gracias a vos. Buen mediodía. Gracias a ustedes. Ariel Secondo, de MEC Consultores. A ver, el vecino mismo dice claramente lo que tenemos que hacer. No hay que contratar a ningún consultor externo como para que medianamente tengamos en claro cuál es el camino. 2 o 3 cuestiones. Nos han cambiado nuestras costumbres, nuestra vida cotidiana. Ya no es la ciudad que conocíamos hace 10 o 15 años atrás. Y me parece que las acciones, la misma gente se las está planteando, a la clase dirigente, a los actuales gobernantes y también a los que pujan por ganar una elección en este año 2023. Un solo ejemplo, un sistema de transporte de pasajeros, no solamente un sistema para trasladar y llevar gente de un lado a otro, es también para dar accesibilidad e inclusión social. Un solo ejemplo de cómo medianamente puede trabajarse frente a esta realidad, frente a este diagnóstico, que lo único que hemos querido hacer es ponerle números y porcentajes. Está a disposición de todos y de todas. Rosario3.com, ingresá y allí tenés los números más finos.